Hola, bienvenido a tu Prefes a prueba. Vamos a revisar el módulo de inglés. Para esta ocasión se nos presenta el siguiente texto. Tiene como título Australia. Este texto tiene varios espacios en él que nosotros tendremos que completar con estas opciones de respuesta. Si nos ponemos a analizar cada opción, por ejemplo la 16, en el literal A tenemos la palabra this, en el B tenemos these, en el C tenemos those. Son las tres opciones señaladores, o sea, tienen relación entre sí. Lo podemos corroborar con la siguiente. Tenemos are, tenemos is y tenemos was. Todas son diferentes conjugaciones del verbo to be. Are e is están en presente. Was está en pasado. Entonces, con respecto a esto, vamos a elegir la forma correcta en la que nos debemos expresar en el texto. Veamos entonces. Australia is, espacio, smallest continent in the world. Tenemos aquí la palabra small con el sufijo est, est. Este sufijo se lo utiliza cuando utilizamos superlativos. ¿Qué es un superlativo? Por ejemplo, small, que significa pequeño, al agregarle est, significa más pequeño. Pero cuando tenemos un superlativo que termina en est, antes de esa palabra debe ir the smallest. Veamos entonces qué opciones de respuesta tenemos. Efectivamente, es la C, the smallest continent in the world. ¿Y qué significa esto? Que Australia es el continente más pequeño en el mundo. In its western part, western significa oeste, en su parte oeste. It has 3 deserts and 2 mountains range. Esta parte no tiene mucha importancia. Esta parte es un relleno, digamos. Veamos entonces qué vamos a rellenar en el siguiente espacio. Surrounding. La palabra surrounding significa rodeando. Surrounding, espacio, small continent, rodeando, pequeño continente, small continent. Aquí podría ir una palabra como este, ¿verdad? Rodeando este pequeño continente. Veamos entonces qué opción se ajusta mejor. Tenemos this, tenemos these y tenemos those. Those es la forma plural de that. These es la forma plural de these. Por lo tanto, these sería singular, ¿cierto? Y cuando hablamos de un continente, hablamos en singular. Como no tenemos that, que es la forma singular de those, y ya descartamos el uso de plurales, como son these y those, nos queda solamente la opción B, these, este. Por lo tanto quedaría surrounding this small continent, rodeando este pequeño continente. Pasemos a la número 17.
Continuando con el espacio anterior, que decía rodeando este pequeño continente, espacio, the Indian Ocean, espacio, Coral Sea and the Pacific, espacio. Nos dice que rodeando este continente hay algo. Esto, the Indian Ocean, el océano Índico, Coral Sea, el Coral Sea, el mar de coral, y the Pacific, el Pacífico, supongamos que es el océano Pacífico, ¿verdad? Como son varias opciones, tenemos que aquí tener un auxiliar plural. Veamos qué opciones tenemos. Tenemos are, tenemos is y tenemos was. Son varias opciones, entonces descartamos is porque lo usamos para singular. Was es la forma pasada de is, también es plural, por lo tanto también lo descartamos. Nos queda entonces are, que sí es para plurales, por lo tanto are es la respuesta correcta. Continuando con la 18, vemos que aquí estamos haciendo conteo de los océanos que están alrededor de Australia. Ya sabemos que está el océano Índico y aquí tenemos océano Coral. Falta algo. Veamos qué es lo que falta. Puede ser an, que significa un. Puede ser de, que significa el. O puede ser a, que también significa un. ¿Cuál es la diferencia entre a y an? Utilizamos a cuando la palabra que sigue inicia con vocal. Utilizamos a cuando la palabra que sigue inicia con consonante. Y utilizamos an cuando la palabra que sigue inicia con una vocal. ¿Cuál sería la opción más lógica entonces? ¿Un océano de coral o el océano de coral? Naturalmente la mejor forma de expresarnos es con el océano de coral. The Coral Sea. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. The Coral Sea. Como ya habíamos dicho, lo más lógico que puede ir en la número 19 es el océano Pacífico. Pacific Ocean. Veamos entonces si se encuentra en las opciones. Tenemos A, lagoon, que significa una laguna. B, lake, que significa lago. C, ocean, que significa océano. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, el océano Pacífico.
Vamos al siguiente párrafo. Australia, espacio, divided into 6 states. Divided significa dividido o dividida. Into 6 significa en 6. States significa estados. Dividida en 6 estados. Veamos qué opciones se nos presentan para la número 20. Tenemos is, are, where. Como ya habíamos dicho, is lo utilizamos para singular. Are lo utilizamos para plural. ¿Y qué es where? Where es el pasado de are, por lo tanto, sigue siendo plural. La respuesta más adecuada sería entonces A, is. Entonces nos quedaría Australia is divided into 6 states. Australia está dividida en 6 estados, los cuales los comienza a nombrar a continuación del texto. Sin embargo, esto nuevamente es un relleno que no nos ayuda mucho a resolver la siguiente pregunta. Sigamos entonces después del siguiente punto seguido. Australia, espacio, many unique animals. Many significa muchos. Unique animals, únicos animales o animales únicos. ¿Qué opciones se nos presentan aquí? Tenemos had, has, have. Todas son conjugaciones del verbo have. Por lo tanto, traducido sería: Australia tiene muchos animales únicos. Vemos entonces que todas las opciones son conjugaciones del verbo have. Por lo tanto, en la traducción debería decir: Australia tiene muchos animales únicos. Para ver la respuesta, sí, vamos a valernos de lo que sigue en la lectura. Like de kangaroo, que significa canguro. Por lo tanto, vemos que nos está hablando en presente. Descartamos entonces la opción A, que está en pasado. Descartamos la C, que es have. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a Australia o a cualquier país, hablamos en tercera persona. Cuando hablamos en tercera persona, debemos usar el verbo have conjugado, que sería has. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, has. Sigamos entonces con el espacio número 22, que continúa de la siguiente forma. Kangaroos carry. La palabra carry significa llevar. Kangaroos carry, espacio, babies in a bag called punch. Veamos qué opciones se nos presenta para el espacio número 22. There, its, care.
Estas tres opciones son adjetivos posesivos. ¿Qué significa esto? Que en la traducción se escuchará algo parecido a esto. Los canguros llevan a sus bebés en una bolsa llamada punch. En este espacio iría entonces la palabra sus. Sin embargo, todas estas opciones significan su. La diferencia es que cada una se refiere a pronombres diferentes. Its es el su para el pronombre it, o sea, eso. Her es el posesivo para el pronombre she, o sea, ella. Their es el posesivo para el pronombre they, o sea, ellos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en el texto? A los canguros, son plurales. Por lo tanto, el pronombre que mejor se adecua es their. Por lo tanto, el adjetivo posesivo que mejor se acomoda es their. Sigamos con el numeral 23. Directamente iniciamos con un espacio. Kangaroos all over Australia and drivers must be very careful when they drive. Veamos qué opciones se nos presentan para el número 23. Tenemos la opción there is, there was, there are. La palabra there significa hay. Ya sabemos entonces de qué nos está hablando la opción 23. Hay canguros. All over significa en toda Australia. All over Australia. Por ahora esto es lo que más nos interesa, el resto del texto es nuevamente relleno. Hay canguros en toda Australia. Hay canguros está en plural, ¿cierto? Por lo tanto descartamos there is, si no se traduciría como. Por lo tanto descartamos there is, porque como ya habíamos dicho, is se utiliza para singular. Descartamos también there was, porque was es la forma pasada de is, y además de que está en pasado, también es una forma singular. Nos queda entonces la opción C, que es there are, que es la correcta. Quedaría entonces, there are kangaroos all over Australia. Nuevamente el resto es relleno. ¿Qué es lo más importante para resolver este tipo de textos? Como dijimos al inicio, las respuestas de este tipo de textos son bastante similares con el fin de saber de qué nos está hablando el texto. Lo único que se debe hacer es ajustar esa respuesta a la situación. Es necesario tener un conocimiento de los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Es necesario tener conocimiento de cuándo utilizar is, cuándo utilizar are. Muchos deben saber que is lo utilizamos para los pronombres he, she, it, y que utilizamos are para los pronombres we y they. Utilizamos am para el pronombre I. ¿Okay?
Es un tema extenso, pero sencillo. Así que recomiendo estudiar a fondo los adjetivos posesivos y los pronombres objeto.